Presidenta, con su venia. Adelante. Compañeras, compañeros diputados, señor secretario Ursúa, me da gusto saludarle. Bienvenido. En el encuentro social hemos señalado con insistencia que estamos satisfechos en lo general con el paquete económico que se ha presentado, integrando la transparencia, siempre y cuando esto impere, la honestidad intelectual. Por parte de las discusiones que hemos vivido este día, no hubiera sido posible antes. Y no porque estamos inventando el debate, es porque ahora tenemos un gobierno que da los datos reales y transparentes, que pone a consideración las cosas como son y no escondiendo cosas que no quieren que se sepan. Recuérdenlo. Sabemos que en esta Cámara y en la prensa habrá análisis y quejas, molestias y, desde luego, sugerencias. Lo sabemos porque también nosotros lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Pero nos gusta ver que muchos analistas serios reconocen lo realizado. Personas que, en otros casos, han criticado fuertemente la actual administración, señalan que en el principio este presupuesto es correcto, adecuado y técnicamente bien planteado. Sí coincidimos. Y señalan que es perfectible y ese es el punto que debemos de considerar. También hemos suscrito con puntualidad esta parte. Particularmente nos preocupan los temas como la cultura. Reducir los fondos para ello no está bien. Hacerlo en temas puntuales como en la transmisión de productos culturales hará que el consumo cultural quede únicamente al alcance de quien pueda pagarlo. Sí, hay quien dirá que con los fondos nuevos, los adultos mayores y los jóvenes aprendices podrían ir más a eventos culturales, pero la oferta se concentrará en aquellas poblaciones que tienen un mercado lo suficientemente grande como para mantener una verdadera oferta cultural. ¿En dónde estamos dejando aquellos pequeños lugares donde podemos generar mucho más fondo, riqueza y rescatar a la sociedad para que no quede entre la delincuencia? ¿Por qué se decidió que cultura debería tener menos fondos, señor? ¿Con qué criterio se llegó a ese nivel y a esa reducción? Está bien ahorrar, está bien y es correcto administrar, pero de verdad, reducir los fondos en contra del cambio climático ¿es realmente adecuado? Sostenemos que no. Hay que mantener esos fondos que ayudar a todo y ayudar a todo en el planeta, no únicamente a las poblaciones que lo van a reducir y a recibir. Era una de las principales diferencias con el gobierno de los Estados Unidos, quien se niega a aceptar que sus hábitos de consumo nos dañan a todos. México lo hacía diferente. El país debe mantenerse en ese tema. ¿Por qué darle menos fondos a la prevención y atención a los problemas vinculados con el cambio climático? Hay que ver por qué. El deporte es una herramienta fundamental para mantener la salud, prevenir enfermedades crónico-degenerativas tales como la obesidad, la hipertensión y mantener a las familias dentro de nuestras comunidades unidas y cohesionadas. ¿Por qué no asignar más fondos, señor, al deporte? ¿Por qué no preocuparnos más por hacer que la activación física sea más amplia y participarla en todo el país? Señor secretario, nos parece importante que el presidente cumpla su promesa de crear más universidades, sí. El enfoque con que las universidades para el bienestar Benito Juárez se han de llevar a cabo permitirán acercar a la educación universitaria a quien no lo ha tenido antes. Hemos visto los resultados. En nuestro propio grupo parlamentario han colaborado egresados de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, universidad planteada cuando el presidente López Obrador fue jefe de gobierno en la capital. Personas responsables, dedicadas y profesionales que pudieron estudiar este modelo diferente, que potenció sus talentos y capacidades de manera que otras instituciones no lo habrían hecho. Por ello, nos preocupa que al prorratear 1,000 millones entre 100 universidades,
nos dan apenas 10 millones de pesos para cada una al año. ¿Cómo se determinó ese monto? ¿Es realmente suficiente? ¿No debería ampliarse acaso? ¿Es cuánto, señor secretario? Pido su Para dar atención. respuesta tiene la palabra el secretario Carlos Manuel Ursúa Macías, hasta por 5 minutos. Gracias, diputada. Bueno, en el caso de Cultura, para la Secretaría de Cultura estamos proponiendo para 2019 un incremento de 677.9 millones de pesos respecto al proyecto de presupuesto de 2018, que es un monto superior en 1.9% en términos reales, como unos 5.3 en términos nominales. De ellos, para restaurar los monumentos y sitios históricos dañados por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018, se propone asignar al Programa Nacional de Reconstrucción en la Secretaría de Cultura 800 millones de pesos. Esto es algo muy serio. Hay monumentos que sí sufrieron mucho con el pasado sismo de septiembre de 2017 y febrero de 2018. Se propone además la creación de un nuevo programa de impulso a la cultura comunitaria que promoverá el ejercicio efectivo de los derechos culturales de personas y comunidades en condiciones de vulnerabilidad social, con una asignación de 600 millones de pesos. Respecto a las universidades, creo que esa es una pregunta muy interesante. Yo también, cuando vi el monto de 1.000 millones de pesos, que bueno, no se va a erogar todo, no va a haber 100 quizás universidades este año, pero sí a mí también me sorprendió lo poco que estaban pidiendo los encargados de ello, en particular su directora Raquel Sosa. Y después, sin embargo, de enterarme de la manera como estaban sucediendo las cosas, pues primero le doy mucho crédito a ella, pero también a las comunidades. Sucede que la gran mayoría de los terrenos, por ejemplo, donde van a estar las universidades, han sido donadas por las propias comunidades, lo cual habla muy bien. Casi todas las comunidades van a donar los terrenos. Es decir, va a ser un proceso conjunto entre el gobierno federal y las comunidades, muchas veces rurales. Además, quizá valga la pena señalar, y a lo mejor algún día pueden invitar a Raquel Sosa, además las universidades van a ser pequeñas, en el sentido de que van a tener carreras específicas, donde se van a especializar de tal forma que ya no se dispersen, digamos, los recursos de profesores, sino que los profesores se aboquen a carreras específicas. Por ejemplo, hay carreras del tipo ciertamente de salud, pero también hay carreras de ingenieros, expertos en cuestiones maderables, cosas de ese tipo, agrónomos, pero en particular forestales. Esas universidades son así. Es un experimento muy interesante que creemos que puede definitivamente ser un modelo no solamente para México, pues, sino para muchos países de América Latina. El concurso de la comunidad es muy importante y ellos pues financian o van a financiar parte de las universidades rurales. Como decía, por cierto, en las universidades rurales se está pensando en llegar eventualmente a 60,000 mexicanos, y de esos 60,000 probablemente más de 30,000 serían de pueblos indígenas. Gracias. Gracias. Para réplica tiene la palabra el diputado Vicente Alberto Onofre Vázquez, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social. Aquí me lo pusieron. Tiene la palabra la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra para réplica. Así es, presidenta. Para réplica. Olga Juliana, Encuentro Social. Señor secretario, gracias. Hemos escuchado parte de la explicación y en buena parte respuesta al primer cuestionamiento. Y nos parece que hay motivos que le hacen suficientes, pero también en algunos
coincidimos y en otros tendríamos alguna matiz distinta. Para eso lo discutiremos con razones, con motivos y con datos, y llegaremos seguramente al momento oportuno para fijar nuestra posición en definitiva sobre de estos temas. Agradecemos en nombre del Grupo de Encuentro Social su respuesta, su aclaración a estas preguntas que hemos formulado. Tenemos en cuenta, al definir nuestras participaciones en lo que es en las comisiones y desde luego en este pleno. Por supuesto, entendemos sus motivos y argumentamos, y no por ello los suscribimos de manera total. Tendremos posiciones diferentes en algunos temas. Insistimos, hay que voltear a ver al campo, no hay que dejarlo de lado. En el deporte hay que buscar a verlo, hay que verlo en el trabajo, en el uso adecuado de ciertos recursos y en los usos distintos a los que se han planteado. Por ejemplo, en la pesca, apoyando más a la creación de infraestructura que a la comercialización, haciendo que los apoyos al campo lleguen a donde no se debe, que las clases medias y los emprendedores tengan apoyos y vales para impulsar sus ideas y bienestar. Necesitamos seguir buscando este tema de inversión para ellos. Son grandes áreas de oportunidad. Hay cosas que podemos hacer de otra manera, así lo proponemos y estoy cierta que se hará. A pesar de la intensidad del debate del día de hoy, de lo difícil que será el trabajo en los próximos días, estoy segura de una cosa, que los 500 diputados, sin importar el partido, todas y todos estamos comprometidos en lograr y hacer de este país el mejor. Podemos llegar a acuerdos siempre y cuando estos beneficios vayan encaminados de forma correcta a este México que todos amamos y queremos. Hagámoslo nosotros. Es cuanto. Y muchísimas gracias, señor secretario.